que la recaudación trepa un poquitito más que la inflación. O sea, si comparamos noviembre, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, del 2020 con el 2019, nos encontramos que la recaudación creció un 36,7%. Esto significó que de los 474.000 millones de pesos del año pasado, este año se recaudaron 649.000 millones, estamos redondeando, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, todo esto tiene que ver principalmente con aquellos tributos que están ligados al mercado interno, digamos, o sea, ganancia, IVA, débitos y créditos, impuestos a los combustibles, impuestos internos. Estos son los que han sostenido de alguna manera la recaudación, creciendo un 43,5 en conjunto, digamos, o sea, un poquito más allá de la media. ¿Cuáles no han crecido? Claro, han decrecido, ¿no es cierto?, fuertemente, y han tirado estos valores por abajo, y algunos como la seguridad social, por ejemplo, donde hay todavía muchos incentivos al no pago de aportes que repercuten en esta situación, pero también el tema de las exportaciones. Lamentablemente, el comercio exterior en este caso no ha dado su aporte. Tema del día con lo que nos pasa con nuestro socio principal, con Brasil. La realidad es que la entrada de dólares en esto está un poquito complicada, digamos, ¿sí? Así que el que más ha crecido de todo, el impuesto a las ganancias. Y acá hay una distorsión muy grande. Lo que más creció fueron el tema de retenciones. ¿Esto de qué habla? Habla de lo que muchas veces dijimos en varias oportunidades, y lo mantiene la gente, que hoy tributa impuesto a la ganancia a todo el mundo. O sea, si ganás menos de 50.000 pesos en este país, sos pobre; si ganás más de 70, pagás ganancia. Bueno, esta locura, digamos, de no actualizar los índices y de no actualizar las tablas, ha hecho que el impuesto a las ganancias sea el que más aporte, pero también es el que más mal humor social genera. Así que hay un leve crecimiento, digamos, hay una carita de satisfacción en las autoridades, porque por lo menos la actividad económica empieza a resurgir de nuevo un poco. El otro tema que elegimos, dice: Guzmán renueva los vencimientos y se endeuda en pesos, ¿sí? Lo hizo ya hace 2 meses, lo volvió a hacer el mes pasado. Bueno, en este mes de noviembre, en esta semana, el Ministerio de Economía tenía que enfrentar vencimientos por 95.200 millones de pesos. ¿Cuánto colocó en 2 bonos? Colocó 112.600 millones. Esto quiere decir que tuvo un excedente de 17.400 millones que lo va a autorizar para cubrir parte del déficit que va a tener en el mes de diciembre. ¿Qué logró con esto? Evitó pedirle plata al Banco Central de la República Argentina. Si bien es cierto, es positivo, no es menos cierto que se está endeudando a una tasa alta, digamos. Ha colocado 2 tipos de bonos primariamente, digamos, y estos 2 bonos se llevaron el 90% de las colocaciones. Uno es una letra vinculada a la tasa de pasivos, que vence en marzo del 2021 y que paga una tasa del 40,25%. Realmente se está financiando a tasas altísimas, pero claro, hoy a Argentina nadie le presta, no entra un dólar de afuera y se tiene que usar el mercado local. De paso, también seca un poco la plaza para que la tensión sobre el dólar sea un poquito menor, ¿no es cierto? También colocó una letra que está ajustada con el cero, o sea, ajustada con la inflación, y esta es bastante aceptada, tiene vencimiento en mayo del 2021. ¿Por qué es aceptada? Bueno, estamos viendo todo que la inflación está empezando a crecer, 3,8 el mes pasado. Dicen que esta de noviembre va a estar también en el 3 o ahí, el 3,1, en ese orden, digamos, ¿no es cierto?, va a estar dando, y claro, se empieza a ser tentadora de vuelta, digamos, porque es una tasa que está de acuerdo a la inflación, y la inflación en la Argentina está empezando a crecer. De todas maneras, volvemos sobre el mismo concepto, o sea, satisfacción, ¿no es cierto?, por poder financiarse con el mercado local en pesos, pero a una tasa que no es prudente, digamos. Será muy difícil que vuelva al mercado de capitales de la República Argentina en estas condiciones. Hay que ver qué pasa después del acuerdo con el fondo. El último tema: el bloque oficialista de senadores decidió, ¿no es cierto?, congeló el proyecto y lo cambió, que de reformulación de la fórmula de la jubilación. ¿Qué pasó con esto? Bueno, después de tantas presentaciones que se hicieron, de las defensas que llevaron adelante diputados, la titular de Raberta del ANSES, la realidad fue que cuando llegó este tema al Senado de la Nación, en menos de medio día fue paralizado. Dice que Cristina Fernández de Kirchner puso el grito en el cielo: con esta fórmula es absolutamente apolítica, no la vamos a aprobar, y no quedó otra que reformularla inmediatamente. ¿Qué es lo que se tocó? Se tocaron 2 conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la integración de la fórmula. Hay que recordar que la fórmula nueva, la que se suspendió, tenía un 70% que era de acuerdo a la inflación y un 30% de acuerdo a los salarios.
Lo que se está haciendo por decreto era un mix donde se está tomando, ¿no es cierto?, se deja de lado la inflación y se toman dos conceptos, la recaudación del ANSES por otro lado, que esto es lo que trata de receptar el proyecto, y por el otro lado, ¿no es cierto?, la fórmula tenía el RIPTE, que es el promedio de los salarios del personal en blanco, de la economía formal, digamos, ¿sí? Bueno, esto generaba una pérdida muy grande, fue una de las cosas que se terminó paralizando. El otro tema es que se actualizaban las fórmulas trimestralmente y el proyecto marcaba semestralmente. Bueno, estos dos conceptos fundamentales, digamos, son los que se cambiaron en el proyecto que va a ser tratado recién, se tiene que tratar hoy, ¿no es cierto?, va a ser tratado a partir del día de hoy. El tercer concepto, que fue el desencadenante de todo lo que hablamos, fue el 5% que se anunció como pago de las jubilaciones en el mes de diciembre. Esto nada tiene que ver con la fórmula, digamos, pero fue el desencadenante. ¿Por qué? Porque ya la fórmula era resistida, porque ya mucha gente, ¿no es cierto?, le hacía pagar el costo político por este ajuste que le estaban haciendo a los jubilados, pero el tema del 5% vino a darle argumentos a quienes defendían el proyecto, entre ellos, por ejemplo, la titular del ANSES, para decir, con estos 5% en el año hemos pagado más que la inflación, hemos recuperado salario en función de la inflación. Lo que no dicen es que comparado con la ley que existían antes, se perdió un 7%. Ahora, en los últimos días, en las últimas 72 horas, salió la noticia que el 5% es a cuenta del aumento de marzo. Esto tiró toda la estantería abajo, generó una bronca muy grande y de ahí en más no hay columnistas, no hay medios que no tengan el título de tapa, el tremendo ajuste que se está haciendo, ¿no es cierto?, en la economía y que lo están pagando los jubilados. La palabra ajuste asusta, por supuesto, al gobierno y fue el desencadenante de lo que hoy es una normativa absolutamente cambiada, que tiene un concepto totalmente distinto y que como está, parece ser que va a ser aprobada con la nueva fórmula de cálculo y con actualizaciones trimestrales. La política metió la mano, digamos, y lo que parecía que era un hecho, bueno, al ministro Guzmán se lo pararon en menos de 12 horas.